Podría decirse que eres profundamente respetado y valorado en todo el universo por el inmenso valor que implica encarnar en la Tierra. Como dije, se considera el lugar más desafiante para encarnar en nuestro universo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Shakespeare dijo que este mundo es un escenario y los hombres y mujeres somos meros actores. Robert Schwartz, mi invitado de hoy, autor de El plan de tu alma, va un paso más allá y argumenta que no solo actuamos en este gran teatro que es la vida, sino que nosotros ayudamos a escribir la obra. Argumenta que antes de nacer planificamos los grandes desafíos de nuestra vida con el propósito de crecer espiritualmente. Si esto fuera así, estas enseñanzas serían clave para cambiar nuestra forma de ver nuestros desafíos, nuestras relaciones y todo aquello que atraemos a nuestras vidas. Robert Schwartz, muchas gracias por estar aquí, te lo agradezco. Es un placer estar contigo. ¿Qué ocurre antes de llegar a este mundo? Before we incarnate, we plan our lives in quite a bit of detail. Antes de venir al mundo, diseñamos nuestras vidas con mucho detalle. Esto es algo que profundizo en mis libros. El plan de tu alma, el don de tu alma y el amor de tu alma. Investigo los planes prenatales de las personas de dos maneras. En primer lugar, trabajando con médiums y canalizadores que tienen acceso a esta información. Y segundo, mediante una técnica de hipnosis que practico, conocida como regresión del alma entre vidas. Durante estas sesiones puedes comunicarte con tu consejo de ancianos, que son seres sumamente sabios, amorosos y evolucionados que vigilan tu evolución personal. Estos seres lo conocen todo sobre ti, incluyendo los planes para tu vida actual. Así que, en mis 3 libros, exploré los grandes desafíos que enfrentamos en esta escuela terrenal, entrevistando a personas que vivieron esas experiencias. En las sesiones de canalización o de hipnosis, preguntamos al espíritu si esa persona había planeado esa experiencia antes de nacer, para luego compartir toda la información revelada. Descubrí que, en efecto, los desafíos fueron planeados. Pero esto no significa que estuviera todo predestinado a ocurrir. Por lo general, se establecen como posibilidades o probabilidades, y su materialización depende de las decisiones que tomamos con nuestro libre albedrío una vez encarnados. El mensaje importante que debes entender es que, efectivamente, tú planeaste tu vida y todos tus desafíos antes de llegar aquí, y lo hiciste por razones muy poderosas. Así que las experiencias más duras de la vida no son casuales, no son arbitrarias, no carecen de sentido o propósito. Al contrario, están cargadas de un significado y propósito espiritual muy profundo. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que las personas eligen antes de venir aquí? ¿Cuáles son las lecciones que estamos aprendiendo? ¿Y por qué planificamos estos desafíos? Ahí hay un montón de preguntas, y responder a cada una de ellas nos podría llevar mucho tiempo. Básicamente existen 2 maneras de entender esto, desde una perspectiva lógica y analítica, y otra desde un enfoque más emocional, del corazón. Comencemos por el lado lógico de por qué elegimos ciertos desafíos en la vida. Tenemos 5 motivos principales, y aunque podríamos entrar en detalle en cada uno, por ahora solo te los voy a mencionar brevemente. 1. Equilibrar y liberar karma. 2. Sanar, es decir, curar energías no resueltas de vidas pasadas que traemos a esta vida. 3. Servicio a los demás. 4. Experimentar el contraste, es decir, básicamente vivir lo que no es amor. Y 5. Corregir percepciones equivocadas o creencias falsas sobre nosotros mismos, siendo las más comunes sentirse impotente o considerarse indigno o incluso sin valor alguno. Estos 5 motivos abarcan prácticamente todas las grandes lecciones que nos proponemos aprender antes de nacer. Podríamos pasarnos horas y horas discutiéndolo, y seguramente al final dirías algo como: vale, entiendo por qué algunas almas eligen desafíos menores, pero no consigo entender, por ejemplo, por qué un padre elegiría perder a un hijo. Esto es algo extremadamente doloroso. Y si lo ves de esta manera, tendrías razón, porque nuestra mente, o sea, la mente del ego, no puede comprender este tipo de decisiones. Pero aquí viene lo interesante. Cuando estás en el otro lado, planificando tus experiencias más desafiantes, como perder a un hijo, no actúas desde el ego. No es la mente del ego la que decide, es el corazón. Porque en el otro lado no tienes ego.
El corazón es lo que nos guía cuando estamos en el plano espiritual, buscando únicamente amar y ser amado de manera plena y libre. Así que, volviendo al ejemplo de la pérdida de un hijo, la razón más común para que un alma elija vivir algo tan doloroso es porque tal experiencia abre el corazón de par en par, y una vez abierto, puedes recibir y dar amor de manera más libre y completa. Me gustaría añadir algo más. Cuando estás en el otro lado, planificando estas experiencias tan difíciles, tu perspectiva es muy distinta a la que tienes aquí, en la escuela de la Tierra. Desde el otro lado sabes que la vida física aquí es realmente muy corta, muy breve, y nadie resulta herido de forma permanente por lo que sucede aquí. Y aún así, la sabiduría que adquieres se vuelve parte de ti para toda la eternidad. Así que, mirándolo desde esta perspectiva, tiene sentido que algunas almas, no todas, pero algunas, elijan pasar por una experiencia tan dolorosa como la pérdida de un hijo. What about war? ¿Y qué hay de la guerra, la hambruna o la violación? ¿Estas experiencias horribles también se planean? Y si es así, ¿por qué? I haven't specifically examined war or famine. Aún no he tratado específicamente temas como la guerra o el hambre, pero planeo hacerlo en un futuro libro. Pero en mi segundo libro, El don de tu alma, se incluye un capítulo sobre la planificación prenatal de la violación. Repito que es algo muy difícil de asimilar para la mente humana, pero recomendaría a la gente que leyera ese capítulo. La mejor manera que creo que puedo responder a tu pregunta es recordándote el tsunami que azotó el sureste de Asia hace años y que se cobró la vida de unas 100.000 personas. Esto fue algo que ocurrió espontáneamente en uno de los planes, así que pregunté si fue planeado y por qué fue planeado. Esto es lo que me comunicó el espíritu. Me dijeron que todos elegimos una misión antes de encarnar y esas 100.000 almas optaron por una misión común. Se dijeron a sí mismos, antes de encarnar, que les gustaría que la Tierra alcanzara cierta vibración, cierta frecuencia, para un momento determinado en el tiempo. Y si eso no se lograba, entonces acordaron ofrecer sus vidas en ese desastre natural de gran magnitud, porque sabían que el resultado de ese desastre provocaría una oleada mundial de amor y compasión. Y no sé si te acuerdas, pero eso es exactamente lo que pasó. Los gobiernos de todo el mundo pusieron temporalmente a un lado sus diferencias para coordinar y dirigir la ayuda hacia el sureste de Asia. Esa efusión de amor y compasión elevó significativamente la frecuencia de todo el planeta. Eso es precisamente lo que esas 100.000 almas querían lograr. Por lo tanto, desde una perspectiva humana, fue indudablemente una tragedia terrible, pero desde la perspectiva del espíritu, que es muy distinta, mucho más amplia y eterna, esa tragedia fue, en realidad, una gran bendición para la Tierra, y se desarrolló exactamente como querían. In nature. That tragedy was actually a great blessing to Earth, and it turned out exactly the way they wanted it to. Why do you think there are so many? ¿Por qué crees que hay tantos desafíos en las relaciones románticas? You know, we call love relationships to ourselves and Atraemos relaciones amorosas y en general todo tipo de relaciones por dos motivos principales, para sanar y para crecer. Tanto la sanación como la expansión suelen ser procesos complicados y esto explica los numerosos desafíos presentes en las relaciones amorosas. Estas actúan como catalizadores, fomentan la sanación y nos impulsan a convertirnos en personas más amorosas. La Tierra, tal y como yo la comprendo, es literalmente el lugar más desafiante del universo para encarnar. En 2 de mis libros menciono a un maestro ascendido que se llama Aarón. Aarón afirma, y cito, que uno no se encarna buscando comodidad o conveniencia. Y esto es absolutamente cierto. Si lo que deseabas era confort, simplemente te habrías quedado en el otro lado. Pero estar cómodo en el otro lado no ofrece el mismo impulso hacia el despertar espiritual que existe aquí en la Tierra. Retomando el ejemplo de un padre que pierde a un hijo, tal evento es increíblemente doloroso. Sirve para abrir el corazón, y cuando esa vida concluye, la persona que vivió esa experiencia se transforma en alguien mucho más amoroso que antes de pasar por ella. experience is a more deeply loving person than before they had it. What about self-love? ¿Y el amor propio? En tu libro hablas de una mujer que elige estar soltera toda su vida. Right. In El Amor de tu Alma, there's a whole chapter. Exacto. En El amor de tu alma se dedica un capítulo completo a la planificación prenatal de la soltería.
La historia trata sobre una mujer que cuando la entrevisté estaba en sus 60. Se había casado brevemente un par de veces, pero había pasado casi toda su vida, más de 60 años, soltera, y no por elección. No estaba contenta con esa situación y buscaba pareja, pero no conseguía establecer una relación duradera. Durante una sesión de canalización, preguntamos al espíritu si ella había planeado estar soltera todos estos años. La respuesta fue afirmativa, y preguntamos por qué. ¿Por qué alguien elegiría esa experiencia? Y nos explicaron que el propósito era impulsar el desarrollo del amor propio. Esa era la razón principal por la que deseaba vivir esa experiencia. Actualmente, hay muchísimas personas encarnadas trabajando en cultivar su amor propio. Algo que descubrí durante mi investigación es que existen cualidades esenciales para el alma, y yo llamo a estas cualidades virtudes divinas. Y lo que el alma quiere, a través de experimentar desafíos, como estar soltero durante toda una vida, es impulsar el desarrollo y la manifestación de estas virtudes divinas. Y ambos aspectos son igual de importantes, cultivar la virtud y expresarla, lo que significa expresarla en alguna forma de servicio a los demás. Así que aquellos que planean permanecer solteros durante la mayor parte de su vida, en realidad buscan colocarse en una situación que les brinde la oportunidad y les incite a cultivar el amor hacia sí mismos. Si no hay una pareja para darte amor, esperamos que surja, entonces, una fuerte motivación para amarte a ti mismo, y eso es exactamente lo que sucede. And that's really what's going on there. También hablas de una mujer que perdió a su esposo y de un niño que perdió a su padre. ¿Cuáles son las lecciones detrás de estas experiencias? Again, is a chapter in El Amor de tu Alma. And the title of the chapter... Sí, ese capítulo del libro El amor de tu alma se llama Crianza interdimensional, un fenómeno fascinante que descubrí por casualidad mientras investigaba para mi libro. La editorial española me había enviado a México para realizar algunas entrevistas promocionales de mi libro. Y un día, mientras viajaba en taxi con la traductora de una entrevista, ella empezó a contarme algo sobre una amiga suya, una mujer alemana que se llamaba Alexa y que se mudó a México y se casó con un mexicano que se llamaba Jorge. Me contó que Jorge, que era un reportero de deportes de aventura, falleció poco después de que naciera su hijo Luca. Murió en un accidente aéreo junto al piloto mientras cubría un evento. Y después visitó a su esposa Alexa en su forma espiritual. Le explicó lo sucedido, que había muerto en un accidente aéreo, pero que ella y Luca estarían bien. Y le prometió que la ayudaría a criar a Luca desde el más allá. Esto es lo que planificaron juntos antes de nacer, y es lo que están haciendo ahora. Esta es la esencia de la crianza interdimensional. Jorge sigue presente en sus vidas, comunicándose desde el otro lado, y ayuda a su esposa Alexa con Luca. Alexa compartió conmigo una anécdota particularmente interesante. Cuando Luca tenía unos 3 o 4 años, le dijo a su madre que dibujaría a todos los que vivían en su casa. Alexa esperaba ver dibujos de ella, de Luca y de sus perros y gatos. Pero Luca regresó al cabo de 1 hora con su dibujo. La madre lo miró y dijo: «Luca, te veo a ti, me veo a mí y todos nuestros perros y gatos, pero ¿qué es esta forma ovalada, con extremidades y cabezas de palitos?». Y el niño contestó: «Ese es papá». Así que Luca veía a su padre en su hogar. Conversamos con Jorge durante una sesión de canalización, donde explicó detalladamente sus razones para esta decisión. La principal razón es que Jorge y Alexa habían compartido varias vidas pasadas en las cuales sus energías siempre estaban demasiado entrelazadas y no desarrollaron una independencia saludable. Así que, para esta vida, querían cultivar una independencia saludable. Y el plan fue que se casarían, tendrían a Luca y luego Jorge pasaría al otro lado tras un accidente. Y desde allí ayudaría a Alexa con Luca. Esto les permitiría seguir conectados, compartiendo amor de una manera distinta, pero obligaría a Alexa a adoptar un rol más independiente, y eso es lo que hicieron. ¿Cómo podemos saber si un desafío en nuestra vida es algo que planeamos antes de nacer? Si algo es importante, casi con seguridad que fue planificado, al menos como una posibilidad. Si enfrentas algo desagradable y piensas, esto no debería estar sucediendo, es una señal de que lo planificaste antes de nacer. Básicamente, cuanto más grande y más significativo es el desafío, más puedes aprender de él.
Y más probable es que haya sido parte de tu plan prenatal, al menos como una posibilidad. Pero que suceda o no, depende de tus decisiones del libre albedrío. Esto es importante que todos lo comprendan. No estoy diciendo que todo esté predestinado. No estamos aquí simplemente siguiendo un guión que ya está escrito. Existe una interacción dinámica entre el libre albedrío y los planes prenatales. Esta interacción es compleja y sutil, y en todo momento tienes el libre albedrío para tomar decisiones sobre qué hacer y qué no, y en qué dirección avanzar. Estas decisiones son las que determinan qué partes de tu plan prenatal experimentarás. that come into your experience. ¿Qué piensas sobre aquellos patrones que se repiten en la vida de muchas personas y cómo podemos evitar que esto suceda? Los patrones que se repiten, por ejemplo, en las relaciones, como estar en relaciones abusivas o insatisfactorias, también la pobreza y prácticamente cualquier tipo de desafío vital que puedas imaginar, sugieren que hay lecciones que no se han aprendido. Y estos desafíos suelen repetirse y son cada vez más intensos. Un ejemplo claro lo vi con una mujer que antes de nacer había planificado tener un despertar espiritual en esta vida. Y me explicó algo muy interesante. Cuando ella tenía más de 20 años, pasó algo increíble un día de verano, mientras estaba en la piscina con su hija de 7 años. Mientras la niña jugaba en el agua y ella descansaba en una tumbona, de repente su hija salió del agua, se acercó corriendo y le dijo: «No te estás despertando como lo planeamos antes de nacer, así que vas a tener que tener un accidente muy grave». Poco después de esa advertencia, la mujer tuvo un accidente de coche. Sin embargo, no provocó el despertar espiritual esperado. Un año más tarde, tuvo un segundo accidente, más grave aún, y todavía sin el despertar espiritual. Finalmente, sufrió un tercer accidente, todavía más severo, que finalmente le provocó su despertar espiritual. Esto es algo que se repite muy a menudo en mi trabajo. Si un desafío vital persiste y se intensifica, es probablemente una señal para que prestemos atención a las lecciones profundas que debemos aprender. ¿Qué opinas de las personas que cometen actos horribles, como Hitler? I have asked specifically about Hitler, and I think you'll be surprised at what. Yo pregunté específicamente sobre Hitler, y la respuesta que recibí te sorprenderá. El espíritu me dijo que su alma originalmente había planeado que sería un gran líder espiritual. Por eso se le otorgaron dones como el carisma, la oratoria y la retórica, todos destinados a facilitar esa misión de gran líder espiritual. Pero como ya he dicho, siempre tenemos libre albedrío en nuestras vidas. Así que Hitler, marcado por una infancia tremendamente dolorosa, optó por usar su libre albedrío respondiendo a ese dolor y acabó haciendo lo que hizo, alejándose drásticamente de las intenciones originales de su alma. Obviamente, él no fue consciente de eso, pero sus acciones fueron una respuesta al dolor acumulado durante su infancia. Se esperaba que fuera un líder espiritual significativo, no el personaje histórico que conocemos hoy. En cuanto a la pregunta ¿de dónde está Hitler? ¿Qué le pasó? ¿Y qué está haciendo ahora? Se me informó que ha regresado al otro lado. Ahí, es plenamente consciente del dolor y el sufrimiento que causó, y se encuentra en un proceso continuo de autocastigo, en el que, como una forma de penitencia, sigue recreando una y otra vez su propia muerte, que parece ser que fue físicamente muy dolorosa. Es importante entender que este castigo es autoimpuesto, no es una pena dictada por Dios o alguna entidad externa. Él es amado incondicionalmente por Dios, como todas las almas, y puede terminar este autocastigo cuando quiera, pero hasta ahora ha elegido no hacerlo y sigue castigándose por sus actos. Anytime he wants to. But so far, he has chosen to keep recreating his own death again and again to punish himself. ¿Por qué venimos a este mundo con amnesia? No recordamos nuestras vidas pasadas, ni quiénes somos. Right. There are a few good reasons for that. One of the reasons for the amnesia. Hay varias buenas razones para eso. Una de las razones de la amnesia es que si conocieras todos los detalles de tu plan prenatal, si no olvidaras ninguna parte de él, no tendrías preguntas sobre tu vida. Y si no tuvieras preguntas, perderías gran parte de la motivación para el crecimiento espiritual. La gente busca el camino espiritual porque tiene preguntas. No entienden el significado de lo que está sucediendo y quieren entender. Y las preguntas los impulsan a buscar el entendimiento.
Estarías privado de esa experiencia si no tuvieras preguntas. La amnesia también cumple otra función muy importante, y es la siguiente. Al olvidar que eres un alma eterna que está temporalmente en un cuerpo físico, hace que todo lo que sucede en la escuela terrenal parezca muy real e intenso. Pero en realidad no es real, es solo una obra en un escenario, como dijo Shakespeare. Pero porque parece tan real e intenso, experimentas emociones muy intensas. Y mucho del crecimiento y el aprendizaje en la escuela terrenal proviene de la experiencia de la emoción intensa. Y sobre todo, de aprender a manejar, de manera hábil y amorosa, tus propias emociones intensas. Así que, si no tuvieras amnesia, sabrías que esto es solo una obra en un escenario. No parecería real, no parecería intenso, no experimentarías emociones intensas. Y entonces te verías privado de la oportunidad de aprender a manejar esas emociones. And then you would be deprived of the learning opportunity of learning how to work with the powerful emotions. ¿Qué significa para ti que estamos aquí para recordar quiénes somos? It means that you Significa que recuerdas que eres un ser eterno, que eres un ser amoroso, hecho literalmente de la energía del amor incondicional. Significa que recuerdas que eres divino y sagrado. Significa que recuerdas que eres un ser de energía fuente, lo que significa que eres un aspecto de Dios colocado en un cuerpo físico. Esas serían las cosas más importantes para recordar. those would be the most important things to remember. Hay una teoría que dice que estamos viviendo en una realidad virtual. ¿Qué piensas sobre esto? Well, that's the same thing as Bueno, eso es lo mismo que decir que estamos viviendo en una simulación o en un entorno artificial. Y creo que todas estas afirmaciones son ciertas. Simplemente son diferentes formas de expresarlo. Este es un entorno artificial. Es un reino de dualidad. Arriba y abajo, izquierda y derecha, calor y frío, bien y mal, luz y oscuridad. La mayor parte del universo es no dual por naturaleza. Es solo amor y luz. Esa es la verdadera realidad. Este reino dual es como una anomalía en un universo que de otro modo sería no dual, pero está configurado de esta manera por una buena razón. Puedes aprender mucho a través de la experiencia de la dualidad. Pero, en última instancia, realmente es solo un entorno artificial. Y este entorno se crea principalmente a través de las limitaciones de los 5 sentidos. Los 5 sentidos solo captan una pequeñísima franja de lo que realmente existe ahí fuera. Así que hemos filtrado el 98% de lo que está ahí fuera. Y eso hace que el 2% que percibimos sea nuestra realidad artificial. Esa es la dualidad de la Tierra. reality. That's the duality of Earth. ¿Cómo definirías el yo superior o el alma? To me, the Para mí, el yo superior o el alma es lo que podrías llamar una chispa de Dios. Y la personalidad seríamos tú, yo y todos los que escuchan esta conversación. La personalidad es una chispa del alma. ¿Cómo se comunica nuestra alma con nosotros? ¿Cómo sabemos si es nuestro ego o el alma el que se comunica con nosotros? the ego communicates El ego se comunica en palabras. Estas son las palabras que escuchas dentro de tu cabeza. Y hay ciertas palabras en particular que indican que el ego te está hablando. Cuando tienes pensamientos que te dicen que deberías o no hacer algo. Debería, debe, tiene que, necesita. Ese es el lenguaje del ego. El alma, por otro lado, no se expresa de esta manera. Generalmente no usa palabras, se comunica a través de sentimientos y sensaciones físicas. Los sentimientos son el lenguaje del alma. Los sentimientos son informativos. Te dan información sobre lo que tu alma prefiere que hagas o no hagas, en qué dirección ir y en qué dirección no ir. Presta especial atención a sentimientos de entusiasmo o alegría. Cuando sientes entusiasmo o alegría, esa es tu alma indicándote, sí, este es tu camino. Lo mismo ocurre con la aspiración y la inspiración. Lo que anhelas hacer y aquello que te inspira también nacen del alma. and the things you feel inspired by, that's coming from your soul. ¿Qué es un grupo de almas? Soul group is a collection of Un grupo de almas es una colección de almas que están más o menos en el mismo nivel evolutivo. Es lo mismo que decir que vibran de manera similar. Así que tú y los otros miembros de tu grupo de almas tendrán muchísimas encarnaciones juntos, intercambiando diversos roles. Podrás ser madre e hija,
padre e hijo, hermanos, esposos, mejores amigos, enemigos, incluso el asesino y su víctima. Desde la perspectiva del alma, no existe ningún juicio hacia estos roles. Todos son vistos como oportunidades para la sanación, el aprendizaje, la evolución y la expansión. They're all seen as opportunities for healing, learning, evolution, and expansion. ¿Cuántos miembros hay en un grupo de almas? Hay información contradictoria sobre esto en la literatura de la canalización, pero creo que aproximadamente de 25 a 75. ¿Y qué es un contrato de impulso? ¿Y cómo podemos identificarlo en nuestra vida? A bump contract is an agreement. El contrato de impulso es un acuerdo que hiciste con una o más almas antes de encarnar. Básicamente les comunicas a estas almas tus planes para la próxima vida y les pides que, si te desvías del camino planeado, intervengan para reconducirte. Sabrás que tienes un contrato de impulso con alguien porque esa persona estará en tu vida por un tiempo breve, pero su impacto en el camino que tomes en tu vida será muy significativo. Very short time, but they have a huge effect on the direction you take in life. That's how you know you've got a bump contract. ¿Qué es un guía espiritual? ¿Y cómo podemos establecer contacto con ellos sin la intervención de un medium? Spirit guide is a non-physical being. Un guía espiritual es un ser no físico, a veces bastante evolucionado, que conoce todos nuestros planes prenatales. Nos conocen íntimamente y nos guían a través de la encarnación. La forma en que te guían es a través de la alegría, el entusiasmo, la aspiración, la inspiración, en general los sentimientos que ya mencioné antes. Las intuiciones o presentimientos que tenemos suelen venir de un guía espiritual o de nuestro yo superior. Estos guías también son capaces de llamar nuestra atención sobre aspectos específicos del entorno que quieren que percibamos. Por ejemplo, muchas personas han tenido la experiencia de entrar en una librería y sin entender muy bien por qué, se sienten atraídos por un libro en particular. Te sientes impulsado a tomarlo, observarlo y finalmente comprarlo. Cuando algo te está llamando la atención de una forma tan misteriosa, es muy probable que sea un guía espiritual quien te está señalando hacia ello. Attention like that. That's usually a spirit guide drawing your eye toward whatever it is. ¿Crees que los amigos imaginarios de los niños son realmente imaginarios? No, and I think No, y creo que la forma en que nos han explicado qué es la imaginación no es del todo correcta. Lo que los espíritus me han revelado es que la imaginación es de hecho una manera de comunicarnos con el otro lado. La sociedad nos ha condicionado a pensar que la imaginación es pura invención, sin ninguna base en la realidad. Pero por lo que yo entiendo es un canal de comunicación con el otro lado. it's a form of communication with the other side. ¿Por qué crees que las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, a menudo se les dice que tienen que regresar porque aún no es su momento? So very often A menudo quienes pasan por una experiencia cercana a la muerte tienen partes no realizadas de su plan de vida, pero es importante aclarar un concepto erróneo muy extendido, y es la idea de que a estas personas se las obliga a regresar a sus cuerpos. Yo creo que esto realmente nunca sucede. Se les puede sugerir que vuelvan porque aún tienen objetivos pendientes en su plan de vida, pero la decisión final siempre respeta su libre albedrío. Si optan por quedarse, esa elección se honra. going to stay here, then that decision is respected. ¿Nuestra alma decide cómo y cuándo morir? There are several, we call them Hay varios puntos de salida. Es así como los llamamos, puntos de salida, que se ponen en el plan prenatal antes de venir al cuerpo. Nuestra alma establece ciertos puntos de salida en nuestro plan prenatal, que son momentos potenciales para concluir nuestra encarnación actual. Por ejemplo, podrías tener un punto de salida en tus 30 años, otro en tus 50 y otro en tus 80, y tomarías un punto de salida bajo ciertas circunstancias. Por un lado, cuando hemos cumplido con todos nuestros propósitos en esta vida, indicando que es hora de regresar a casa. La otra circunstancia ocurre cuando el alma reconoce que no se lograrán los objetivos o aprendizajes previstos, optando por finalizar la encarnación actual para empezar una nueva. Si no se cumplen los propósitos o lecciones previstas, el alma no nos juzga, pero sí siente una necesidad de completar lo que quedó pendiente. to complete that which was left incomplete. Karma is not a punishment. El karma, como muchos piensan, no es un castigo por haber hecho algo malo.
Mi investigación me ha mostrado que el karma es más bien una sensación de inacabado, de que algo quedó pendiente. Por ejemplo, imagina que alguien tuvo una relación conflictiva con sus padres. Cuando muere y tiene una revisión de vida, observa todo lo que ocurrió con su madre y su padre. No solo ve las escenas, sino que las revive, sintiendo lo que sintió en aquellos momentos y el efecto que sus acciones tuvieron en los demás. Durante la revisión de vida, las personas descubren cuánto dolor han causado a otros y a menudo sienten una sensación de incompletitud, como que no lo hicieron tan bien como podrían haberlo hecho. Esto les deja una sensación de insatisfacción con la relación y eso hace que quieran intentarlo de nuevo y hacerlo mejor. Volviendo al ejemplo, si reflexionas sobre la relación que tuviste con tus padres y reconoces el dolor que causaste y te sientes insatisfecho con ello, es probable que desees volver a tenerlos como padres o al menos reencarnar en alguna forma de relación con ellos para, digamos, hacerlo bien en el próximo intento. Get it right the next time around. ¿Cuántas veces reencarnamos en esta dimensión? The average La persona promedio, tal como lo entiendo, se reencarnará cientos de veces y hasta podría llegar a ser miles. Realmente eso depende de cada uno. No es que exista un plan de estudios fijo que debes completar antes de graduarte. Tienes la libertad de profundizar en tus aprendizajes todo lo que quieras. Así que, si te sientes especialmente atraído por lo que se puede aprender en la escuela de la Tierra, podrías regresar miles de veces. Si por alguna razón pierdes interés, entonces tal vez solo regreses unas pocas cientos de veces. Si la Tierra es la escuela más desafiante, ¿cómo son los otros lugares? The universe is infinite. El universo es infinito, y todo lo que puedas imaginar existe en algún lugar, además de muchísimas cosas que no puedes imaginar porque simplemente superan nuestra capacidad de comprensión humana. Por ejemplo, entiendo que existen planetas dedicados a la sanación, con templos donde las almas buscan curación. Hay planetas completamente acuáticos, sin tierra firme, habitados solo por agua y vida marina. Existen dimensiones enteras enfocadas en la exploración del color o el sonido. Así que todo está ahí fuera, en algún lugar. Dices que la Tierra es una escuela en la que lo externo refleja las creencias que albergamos internamente. ¿Qué más puedes contarme sobre esto? That is the fundamental nature of Esta es la naturaleza fundamental de la escuela en la Tierra. Está configurada para reflejarte a ti mismo, y esto te permite descubrir lo que reside en tu conciencia, incluso aquello que está en el subconsciente. Cuando identificas lo que está en tu conciencia, especialmente si es algo que consideras que no te beneficia, que requiere ser liberado o sanado, tienes la oportunidad de tomar conciencia de ello y decidir liberarlo o sanarlo. Si alguien cree que no merece abundancia o ve la escasez como una constante en su vida, estas creencias se manifiestan en su entorno y se reafirman. Al inicio de esta entrevista, mencioné las 5 razones por las que planificamos desafíos en la vida. Una de ellas era sanar o rectificar percepciones erróneas o creencias falsas sobre uno mismo. Especialmente, las creencias más comunes son sentirse impotente, indigno o sin valor. Si te consideras impotente, indigno o sin valor, experimentarás que el mundo externo refleja esas creencias, atrayendo situaciones, circunstancias y personas que refuercen esa percepción de ti mismo. Esto demuestra la función esencial de la Tierra como escuela, actuar como un espejo. Aunque esto pueda sonar muy duro o incluso punitivo, no es la intención del universo. La verdadera intención es permitirte verte a ti mismo claramente. Así puedes reconocer conscientemente, creo que no valgo, o creo que soy indigno. ¿Cómo puedo superar esto? ¿Cómo lo dejo ir? Y entonces puedes empezar a liberarlo de una manera muy consciente. Ese es el objetivo. Así que, ¿cómo puedes cambiar una creencia limitante? Primero, es importante que tomes conciencia de cualquier creencia limitante que puedas tener, ya que muchas veces están en el subconsciente. Así que es importante que seas muy consciente de lo que está ocurriendo en tu experiencia diaria. Por ejemplo, si la gente continúa tratándote mal y haciéndote sentir indigno. Una vez que notes esto, puedes reflexionar sobre qué creencias pueden estar causando esta experiencia en tu vida. Es fundamental comprender que el mundo refleja nuestras creencias hacia nosotros mismos, así que si la gente te trata como si fueras indigno, podría significar que, en algún nivel, crees o sientes que realmente lo eres.
Al reconocer esta creencia falsa, el siguiente paso es liberarla. Una forma de hacerlo es agradecer sinceramente lo que te ha enseñado, por muy difícil que te parezca. Después, establece la intención de entregar esa creencia al universo. Puedes expresarlo en voz alta, diciendo algo como: Dios, entrego esta creencia falsa de que soy indigno. Gracias por tomarla y transmutarla. Este proceso puede requerir repetición, pero sigue entregando esta energía de la creencia falsa a la fuente, confiando en que será transmutada. God for transmutation. ¿Cuáles son las razones de todo este caos que existe ahora mismo en el mundo? I think it's part of the purification process. Creo que es parte del proceso de purificación, que es parte del proceso de ascensión. Seguramente muchos de tus oyentes ya están familiarizados con el concepto de ascensión. Significa, literalmente, ascender. Toda la Tierra y sus habitantes están ascendiendo o elevando su vibración. Ya hemos transitado de la tercera dimensión a la cuarta y nos dirigimos hacia la quinta, que es una vibración de unidad, conciencia y amor incondicional. Así que, básicamente, estamos regresando a casa, pero permaneciendo en cuerpos físicos al mismo tiempo. La ascensión se produce porque la luz de la fuente está inundando el planeta, y esta luz tiene el efecto de purificar, lo que significa que todo lo que vibra en niveles más bajos ahora tiene que salir a la superficie, a la conciencia consciente, para que podamos liberarlo. Por eso, esta purificación está causando todo el caos que la gente ve en las noticias. Y para muchos, parece que las cosas realmente están empeorando. Y lo están, pero solo temporalmente. Si piensas en lo que pasa cuando la luz golpea un objeto, proyecta una sombra. Cuando más intensa es la luz, más oscura es la sombra, hasta que llega un punto en el que hay tanta luz que simplemente disuelve la sombra. Creo que la humanidad está cerca de ese punto máximo de oscuridad de la sombra, lo que significa que estamos a solo un pequeño paso de la disolución completa de la sombra. Dissolution of the shadow. ¿Cómo nos afecta a todos este proceso de ascensión? ¿Cuáles son los síntomas que podemos experimentar en nuestras vidas? You can Google ascension symptoms and Si buscas en Google los síntomas de la ascensión, encontrarás una lista muy larga de ellos. Los más comunes serían alteraciones del sueño, problemas físicos de casi cualquier tipo, cansancio o fatiga extrema, y la necesidad de descansar mucho más de lo habitual. Muchas veces es solo una especie de sensación de intensidad energética. Es como si hubiera una gran cantidad de cosas sucediendo dentro de ti, aunque no estés del todo seguro de qué es exactamente. Pero lo principal que va a suceder, debido a la purificación, es que todos tus asuntos, por así decirlo, tus problemas, van a llegar a la conciencia consciente. Cosas que han sido suprimidas durante muchos años, quizás durante décadas, porque no querías mirarlas, o porque eran demasiado dolorosas para tratar, o estabas demasiado ocupado para tratarlas. Ahora van a entrar en la conciencia consciente. Es muy importante que las personas no supriman nada que entre en su conciencia. La supresión es una mala idea en cualquier vida, y es una idea particularmente mala en una vida de ascensión. Simplemente ten en cuenta que esto es parte de la purificación, y la respuesta a ello es simplemente permitirlo. Quédate con ello, medita sobre ello si quieres, simplemente permítelo. No entres en resistencia, no entres en supresión, solo entrégate. Esa es la clave. that's the key. En términos prácticos, ¿cómo será la vida humana en este planeta una vez que se haya llevado a cabo este proceso de ascensión? I don't really know the answer to that. No estoy seguro de la respuesta, pero podemos hablar de algunas tendencias generales que pasarán. A nivel mundial hay un despertar espiritual en curso, del cual ya hemos hablado previamente sobre su significado. Creo que, eventualmente, todos experimentarán este despertar. Y esto, al menos, les proporcionará cierta conciencia de que son seres eternos, más allá de su existencia humana limitada. Además, creo que las prioridades e intereses de las personas cambiarán. Actualmente, hay un fuerte enfoque en lo material, en ganar dinero y acumular posesiones. Sin embargo, creo que estas cosas se volverán menos importantes y el amor se convertirá en el valor más relevante. And love will become the most important thing. ¿Cuál es el propósito de las mascotas en nuestras vidas?
Yeah, there's a whole chapter about the pre-birth planning we do with our pets. En mi segundo libro hay un capítulo entero sobre la planificación prenatal que hacemos con nuestras mascotas. Explico una historia muy tierna y conmovedora sobre un alma que planea encarnar en esta vida como una mujer enana. Mide solo 1,40 m y pone en marcha todo este plan por razones propias. Después, en su sesión de planificación prenatal, sus guías espirituales le dicen que este es un plan realmente desafiante, especialmente cuando sea una niña, porque será mucho más pequeña que todos los otros niños en la escuela. La marginarán, se burlarán de ella, y va a ser duro. Los guías le dicen que necesitan hacer algo para apoyarla a través de eso. Y el plan que se les ocurre es que estará rodeada de todas estas mascotas incondicionalmente amorosas que la amarán a través de la experiencia de ser enana siendo una niña. Así que todos estos animales entran en la sesión de planificación prenatal. Hay perros, gatos, un caballo, un gallo, y hablan con gran inteligencia sobre cómo la amarán incondicionalmente a través de esa experiencia. Y esto es exactamente lo que pasó. Esta niña llegaba a casa llorando, porque los niños en la escuela se burlaban de ella y tenía la capacidad de hablar telepáticamente con los animales. Su caballo le decía telepáticamente: «Vamos, súbete a mi espalda y cabalguemos como el viento». Y luego salían juntos a pasear por el campo. Todos esos animales simplemente la amaban incondicionalmente año tras año y la ayudaron a superar esa difícil experiencia. And they got her through that difficult experience. ¿Nuestros animales tienen un poder sanador? Pets have tremendous healing power. Las mascotas tienen un tremendo poder sanador. Por ejemplo, los gatos, según lo que entiendo, cuando un gato está sentado en tu regazo y simplemente está ronroneando y piensas que no está haciendo realmente nada, solo está descansando. Yo entiendo que si tienes bloqueos en tu campo áurico, el gato, al hacer eso, en realidad está sanando o eliminando los bloqueos. ¿Nuestros animales son parte de nuestro grupo de almas? That's not my understanding. Yo creo que no. Creo que los animales tienen su propio grupo de almas, pero no es lo mismo que un grupo de almas humano. As I understand it. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido hoy sobre la planificación del alma en nuestra vida cotidiana? Well, perhaps the most important thing Lo más importante es dejar de sentirte como una víctima. Muchas veces, cuando algo malo sucede, alguien se siente como una víctima y comienza a pensar en términos de victimización. ¿Por qué me siguen pasando estas cosas a mí? Sin embargo, las cosas no te están pasando a ti, están pasando para ti. Y esa es la clave que debes recordar. Nadie ahí fuera te está victimizando. Tienes estos planes preestablecidos con estas personas para desafiarte. En realidad, están actuando en tu beneficio. Si bien esto puede no sentirse así en el nivel humano, si comprendes que esto es parte de un plan prenatal, entonces puedes aprender las lecciones subyacentes de manera más consciente. Así que cuando algo difícil te suceda y te digas a ti mismo: «De acuerdo, si planifiqué esto antes de nacer, ¿por qué podría haberlo hecho?». Y cualquiera que sea la respuesta a esa pregunta, esas son probablemente las lecciones que planeaste aprender al tener esa experiencia. Cuando eres conscientemente consciente de las lecciones subyacentes, entonces no te sientes victimizado y puedes aprender de manera más consciente y menos dolorosa. ¿Cuál sería tu último mensaje para todos los que nos escuchan? I would say that Podría decirse que eres profundamente respetado y valorado en todo el universo por el inmenso valor que implica encarnar en la Tierra. Como dije, se considera el lugar más desafiante para encarnar en nuestro universo. Cuando has tenido una encarnación aquí, se convierte en parte de lo que se llama tu firma energética, que es una combinación de tu color único y tu sonido único. Así que cuando esta vida llegue a su fin y estés de vuelta en el otro lado, viajando por el universo haciendo lo que elijas hacer a continuación, otros seres pueden percibir en tu firma energética que has estado en la Tierra y sienten un gran respeto, admiración y reverencia por ti, porque saben cuánto coraje se necesita para encarnar aquí. Así que animaría a todos a respetarse y honrarse a sí mismos y a los demás por tener el coraje de haber venido aquí. courage it takes to come here. Robert Robert Schwartz, muchas gracias por tu tiempo. You're welcome. My pleasure. De nada, fue un placer.